¿Qué tal, amigos de Puebla Comunica? Un gusto saludarlos nuevamente en esta serie de entrevistas. Hablemos de. Contamos con la presencia del maestro Malcolm. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gustazo aquí estar contigo y con toda tu audiencia. Al contrario, muchas gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos en esta edición de Hablemos de. Coméntanos un poquito acerca de tu trayectoria, cómo es que comenzaste con esta carrera judicial, bueno, carrera legal, carrera de abogacía. Coméntanos un poquito. Claro, claro. En cuanto a mi carrera judicial, debo decir que hay un capítulo previo, ¿no? Yo soy originario de Tecamachalco. Yo empecé a estudiar muy, vamos a decirlo así, muy joven, en una agencia de administración público, ¿no? Y estando ahí me abrió mucho como el panorama, ¿no? Porque te vuelve un poco más sensible. Y de ahí fui pasando por otras instancias, también estuve practicando en el Poder Judicial Estatal, tanto en un juzgado civil, luego en un juzgado penal. Y la verdad es que, me llegó una oportunidad en el Poder Judicial Federal, con un magistrado unos meses, no había una oportunidad para pacificar. Después me encontré con otro magistrado que confiaba mucho en los jóvenes. Yo con él empecé a trabajar a los 23 años, pero era un magistrado que se rodeaba de gente muy joven. Y yo empecé como oficial o como su secretario particular, y finalmente a los 26 años, debo decir, muy joven, él me dio la oportunidad. Pero durante esos 3 años, como oficial o particular, yo siempre como que aparte de mi trabajo como oficial administrativo, que son labores administrativas, eh, yo la verdad me puse la meta de ser secretario haciendo sentencias. ¿Y qué es lo que pasó? Que al final del día esos 3 años rindieron todos sus esfuerzos, rindieron sus frutos. A los 26 años soy secretario, actualmente tengo un poco más de 6 años de secretario de tribunal colegiado y, pues, hemos, puesto un granito de arena, con la propuesta de algunos criterios, pues, relevantes, ¿no? Son términos generales sobre, bueno, el ámbito judicial. En tu visión, pues esta reforma judicial, ¿qué tanto va a cambiar la partición de justicia? Yo creo que un mucho, va a cambiar mucho la impartición de justicia, en particular en la justicia federal, se ha impregnado de muchas dinámicas que literalmente nos han, pues, hemos conformado una barrera con la sociedad, porque hoy en día hay muchos tribunales o juzgados de distrito que se enfocan más en cuestiones formales, procesales, y yo entiendo que puede ser por una carga de trabajo, pero a fin de cuentas, como servidores públicos nos debemos a la sociedad y tenemos que poner, pues, un esfuerzo adicional. De entrada, creo que esta reforma, más allá de una cuestión como que muchos también, no podemos como todavía visualizar cuáles van a ser sus implicaciones, pero lo más importante es que el juez constitucional o el magistrado federal va siempre, a mi parecer, tiene que buscar una justicia, que tenga un efecto útil, ¿no? Porque normalmente se conceden amparos por cuestiones irrelevantes, ¿no? Y al final del día, de hecho, por ejemplo, en materia laboral, todavía tenemos esta cuestión de que existen los amparos tras amparos, y en su mayoría son asuntos donde, las quejosas, personas adultas mayores, ¿no? Y si uno sigue con estas dinámicas, pues, la verdad se desaparta, pues, de la verdadera problemática. Creo que eso la reforma nos obliga a implementar una justicia donde busquemos siempre la resolución de fondo. Y de hecho, desde mi perspectiva, a todos los que pretendemos acceder a un puesto, tanto jueces como magistrados como ministros, para mirando todas estas cuestiones como que las personas más desfavorecidas, ¿no? Creo que ese es el punto medular. Había un dicho común de que la justicia es selectiva por la cuestión económica. ¿Esto dejará de suceder? Yo creo que sí, si el juez o el magistrado federal, y vamos también desde el punto de los ministros, entienden este papel de que ya la justicia tiene que tener un enfoque social. Por ejemplo, hay muchas, vamos a llamarlo así como reglas procesales, reglas como que existen incluso en cualquier juego, ¿no? Pero al final del día, en particular el juzgador federal ya tiene que desapartarse de esa regla, ¿no? Por ejemplo, en materia de juicio de amparo, ¿no? Un decir, ¿no? Que el quejoso tiene que probar ciertas circunstancias, ¿no? Pero si yo veo que ese quejoso es una persona adulta mayor, es una persona que quizás está en un estado de marginación, al margen, y esto es una cuestión técnica de si le suplo ya en sus argumentos, también yo puedo allegarme ciertas pruebas, ¿no?
o si hay un impedimento técnico, una cuestión procesal, el juez lo tiene que desapartar, ¿no? Porque a veces estos requisitos formales, una persona que sí tenga como un despacho atrás, pues como que los puede, solventar, ¿no? Pero por otra o qué razón llegan estas personas vulnerables, el juez tiene que, al margen de su papel como juez, también tiene que, y esto lo escuché de un maestro, que el juez, si bien es cierto, tiene que ser imparcial ante las partes, o sea, no puede ser imparcial ante la verdad, ¿no? Y el juez tiene que tener como que un mayor poder de allegarse de pruebas, incluso un mayor poder de ver como una solución más individualizada, ¿no? Porque a veces la ley, muchos titulares o muchos operadores jurídicos la toman como a rajatabla, ¿no? Esta es la ley y estás en el puesto de ley y te la aplicamos, ¿no? Pero a veces hay ciertas como particularidades o desventajas de las personas que hay que adoptar una solución como diferenciada, ¿no? Oye, y hablando concretamente, pues bueno, de esta elección, porque todos estos temas sin duda son importantísimos, pero hay que conocer cómo se estructura la votación, ¿sabes? O bueno, ¿cómo podríamos decirle al ciudadano, oye, ¿sabes qué? Vas a elegir esto. ¿Qué es lo principal que deben de saber? Mira, es complicado, de entrada porque es la primera elección judicial que, pues, pasa, ¿no? En nuestro país es muy importante que las personas tomen en cuenta que van a ser 6 boletas, ¿no? Que tienen la posibilidad de decidir quién van a ser sus ministros y ministras, también a magistrados en materia electoral, magistrados de tribunal de disciplina, tanto también magistrados de circuito, jueces de distrito, ¿no? Tienen que identificar como el color de las boletas, ¿no? Por ejemplo, para el puesto al cual yo compito, pues la boleta es rosa, ¿no? Y de ahí el segundo paso es identificar también el número, porque antes, en las elecciones tradicionales, pues se identifica pues el rostro, ¿no? El nombre de la persona, ¿no? O incluso pues ciertos logotipos, ¿no? Pero ahora literalmente lo más importante es la boleta, por ejemplo, en nuestro caso, que es para magistrados, es rosa, el número, el nombre y el número, ¿no? Y es muy importante esto porque como va a ser una boleta general de candidatos a magistrados, uno tiene que buscar los números de las personas para los que vaya a votar. Ya que identifica el número, lo coloca en un recuadro. Por ejemplo, en nuestro caso, competimos para una magistratura, pero para materia mixta, y el recuadro es azul. O sea, tenemos que tomar en cuenta estos puntos, el color, el nombre, el número y el recuadro. Sí. Literalmente parece como un crucigramas, algo complicado. Sí, pero es importante porque, bueno, en este caso, que la gente se involucre más. Claro, claro, claro. Y bueno, hablando en concreto también de qué hace un magistrado, qué características debe tener. Mira, de entrada, creo que, una cuestión muy importante, el desempeño de la función de una magistratura, o puede ser el cargo más fácil o el más difícil, ¿no? Dependiendo cuál sea el nivel de preparación del magistrado o magistrada y su nivel de, convicción. Lo voy a poner así porque es muy fácil y es muy común ver que titulares que delegan todo a sus secretarios, ¿no? O que no revisan a profundidad, ¿no? Tiene que tener conocimiento de lo que resuelve para revisar la actuación de un juez. Tiene que tener como esta cuestión, creo yo, muy interiorizada, de poner incluso un poco más de tiempo, el horario normal, en beneficio de las personas, ¿no? Casos muy, 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 muy complejos. De hecho, estoy en un tribunal auxiliar. ¿Por qué se le llama auxiliar? Porque apoyamos a tribunales de todo México, de otras materias y a lo largo de la república. Y normalmente esos tribunales nos mandan lo más difícil. Y ya tuve el consejo de, ¿sabes qué? Resuélvelo preferentemente en un mes. Hay tribunales que tienen asuntos 1 o 2 años, ¿no? Y si nos mandan lo más difícil de resolverlo en un mes, uno tiene que poner, pues, una cuestión adicional más allá de su preparación y su entrega, ¿no? Tiempo, recursos. Y, pues, creo que es lo más importante. No solamente es la preparación, sino también una cuestión de convicción, ¿no? O sea, porque viendo la vida de las personas, literal, ¿no? Si estás hablando de vidas, de patrimonio, muchas cuestiones, ¿no? ¿Algo más que quisieras agregar, maestro, por favor? Pues, yo les quisiera exponer de manera general, más allá de mi preparación, que creo es amplia. Actualmente estoy cursando mi tercera maestría, tengo 7 especialidades y muchos cursos más, pero yo creo que al margen de la preparación, yo creo que también es como uno la materializa, ¿no? Nosotros hemos pugnado en muchos criterios, ¿no? Por ejemplo, en mi primer año de secretario, tuvimos la oportunidad de proponer una solución que fijó un precedente en el sentido de que se le tenía que notificar también tanto al defensor como a la persona recluida, ¿no?
porque a veces no hay mucho contacto entre la persona que está recluida y su defensor, ¿no? Claro. ¿Y esto qué provocaba? Que normalmente el defensor, como es defensor de oficio, defensor público, que tiene un montón de casos, pues no recurrían. Y normalmente cuando se les notificaba a las personas recluidas, pues asentaban, ¿no? Que estaban inconformes, ¿no? Nosotros propusimos esta interpretación de que se le tenía que notificar tanto al defensor como a la persona recluida. Y también hemos pugnado una cuestión como de eliminar la arbitrariedad en materia penal, sobre todo. ¿Por qué? Porque en materia penal hoy en día, de hecho, hay jurisprudencia, es un criterio que está validado eh, con el carácter de obligatorio que el juez, al emitir su sentencia, es decir, estás condenado o eres culpable, no está obligado a decirle razones específicas, ¿no? Y a mí se me hace muy Son un poco arbitrarias. es arbitrario, yo diría que un mucho, ¿no? Porque las personas estás diciendo sobre el rumbo de su vida y que no tengan ni siquiera, o sea, las razones de por qué los condenaste es muy grave, ¿no? Y nosotros hemos pugnado con decir: "¿Sabes qué? Tienes que motivar en este y en ese sentido". De hecho, yo sí estoy consciente que a veces el derecho es muy técnico, pero desde mi perspectiva, y es lo que si la gente me da su voto de confianza, es lo que yo voy a hacer. En mis resoluciones voy a manejar una sentencia que, responda a todos los cuestionamientos, a todas las dolencias de las personas y adicionalmente una sentencia le decimos en formato de lectura fácil. Porque a veces uno dice, bueno, voy a hacer una justicia más clara con lenguaje ciudadano, pero en realidad la gente, además de que quiere entender por qué se resuelve, o sea, quiere que le respondas todo, ¿no? Claro. Y pues eso es lo que planteo. Literalmente también, pues te agradezco por este espacio porque la gente se tiene que informar. Hoy en día, por ejemplo, el INE emitió una plataforma digital, ¿no? Que se llama Conoce, ¿no? Conocemos. Y ahí podemos, pues, visualizar el perfil no solamente académico, sino también, pues, eh, muchas cuestiones académicas o de trayectoria Sí, que pueden perspectiva. claro, claro, sobre todo las propuestas, ¿no? Al margen de esta cuestión como de eliminar la arbitrariedad en los juicios penales, yo también propongo, que el derecho también, no solamente desde mi perspectiva ha sido indiferente ante la sociedad, ¿no? Sino también indiferente hacia la ciencia, ¿no? Hoy en día, literalmente parece que todo estamos resolviendo como por cuestiones ritualísticas, ¿no? O sea, en otro foro comentaba que hay en delitos de abuso sexual, literalmente, se utilizan técnicas que no tienen un respaldo científico, ¿no? Como la técnica de los muñecos, se llaman muñecos anatómicamente perfectos. Esos muñecos no tienen un respaldo científico. O las técnicas, a lo mejor, no sé si has escuchado de cuando a un niño lo ponen a dibujar, ¿no? Y un perito psicólogo dice: "Bueno, a partir de este dibujo ya desprendo que sí fue abusado", ¿no? Pero en realidad esas técnicas no tienen ningún respaldo. En los juicios penales, ese es un ejemplo, pero hay diversas pruebas que se dicen ser periciales, pero no tienen un respaldo, ¿no? Es muy grave, ¿no? Porque a la gente se le está condenando sin pruebas que tengan un respaldo científico, ¿no? Y yo también el derecho también mire con no solamente al uso de se ha vuelto muy famoso, de la inteligencia artificial, ¿no? Claro. Sino que también el derecho mire cuáles son las técnicas que sí tienen fiabilidad, ¿no? Generales. Y pues nada, o sea, las invito a conocer mi perfil Bien. y que si me dan ese voto de confianza, pues que marquen el número 18 en la boleta roja. Para conocer más de tus propuestas, tus redes sociales. Me encuentran Malcolm Bravo, tanto en Facebook, Instagram, X y me parece que en TikTok, Malcolm Bravo Puebla, y creo que mi página de Facebook es también Malcolm Bravo Puebla. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Esperamos que no sea la última. Claro, Les agradecemos a todo el público de Puebla Comunica que sigue informándose a través de estos espacios de Hablemos de. Nos vemos hasta la próxima. claro.